de Defensa y de la ministra de Seguridad, que juntos son dinamita, para que vayan a la frontera con Salta, en lo que se ha denominado tristemente el programa Julio Argentino Roca. Y estamos en línea con alguien que fue ministra de Seguridad desde el 19 al 21, Sabina Frederick, que además es antropóloga por la UBA y es doctora en antropología por la Universidad de Utrecht. Hola Sabina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, queríamos saber cuál es tu mirada, habiendo sido ministra de Seguridad en una época, por cierto, muy distinta, sobre estos últimos movimientos de soldados desplazándose, mezclándose con la gendarmería, yendo al norte, donde hace unos meses Bullrich ensayó un alambrado. ¿Qué escena estás viendo? Sí, es importante esto que vos recordás, ¿no? Ese alambrado de 200 metros que al final tuvieron que sacarlo. Así que hay como una insistencia en provocar y en esa provocación hacer daño, ¿no? Institucional y a la ciudadanía. Sí. O al revés, a la ciudadanía institucional. Mira, en el 2017, cuando Bullrich era ministra de Seguridad y Macri era el presidente, intentaron hacer lo que ahora se convirtió en un decreto primero y después en una resolución, que es hacer uso del artículo 203 del Código Procesal Penal, que dice ese artículo que cualquier persona puede detener a otra en caso de que esté cometiendo un delito en flagrancia, ¿no? O sea, un delito a la vista de un ciudadano. En ese momento, y esto lo sé porque se acercaron a mí autoridades del ejército preocupadas por esta insistencia de Bullrich, porque el argumento de ellos era, pero nosotros no somos un ciudadano, no somos una persona cualquiera, somos Fuerzas Armadas con armamento y Claro. hay responsabilidad y autorizaciones y facultades delegadas a las policías y a las fuerzas federales para esto. En ese momento la negociación hizo que finalmente Macri desistiera de que ellos pudieran detener personas, como ahora el operativo Roca los autorizaría. Y Bullrich perdió la iniciativa. Pero ahora que estamos en un gobierno demencial, y Claro. que Bullrich es también ministra de Defensa, porque Petri es un títere, ¿no? de Bullrich, bueno, Sí. ella avanza con esa idea que es, en realidad, poner a las Fuerzas Armadas a actuar ilegalmente, porque la ley de seguridad les impide a ellos ser fuerzas de seguridad, ¿no? Las fuerzas federales son Aún las con que... la ley bases, Sabina, aún con la ley bases, aún con las facultades delegadas, ¿esto que quieren hacer sigue siendo ilegal? Sí, la ley bases no cambió nada el rol de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Y el gobierno de Milei, a la cabeza de Bullrich, en esos temas, intentó modificar la ley de seguridad interior el año pasado y se encontró con la oposición del propio López Murphy, que convocó al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue el teniente general Paleo, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, lo convocó a la Comisión de Defensa de Diputados y el mismo López Murphy, y general retirado argumentó en contra de ese proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior. Entonces, como le fue mal con ese proyecto, aprobaron 2 decretos en diciembre del año pasado que corre las funciones, de una manera ilegal, de las Fuerzas Armadas, pero no los autoriza a detener esos decretos. Esos decretos los autoriza a tener poder de policía cuando reciben algún tipo de ataque. Imaginemos, no sé, una unidad militar que normalmente tienen hechos de vandalismo, bueno, podrían actuar, pero no movilizarse
y ejercer un poder que en realidad choca con el poder que tienen las fuerzas federales. Y te quiero agregar algo más. Sí. Ayer salió una nota de Clarín, vamos a nombrar ese diario detestable, firmada por Santoro. Sí. Y en la nota lo que se muestra es que las voces de los militares hablan a través de Santoro en contra de esta facultad de detener personas Es que deben tener miedo que la historia se repita, ¿no? Porque después terminan presos ellos. Exactamente por eso, porque ellos ya aprendieron, y eso es el mérito de la democracia argentina, ¿no? Uh-huh. Que debemos decir que no es lo mismo de lo que ha ocurrido en otros países de la región después de las dictaduras, que hay juicios y penalidades y castigos. Entonces no pueden hacer cualquier cosa, no pueden ejercer el poder que tienen las fuerzas federales de seguridad. Y por otro lado, las fuerzas federales de seguridad son en número, la verdad que una cantidad muy significativa que pueden abordar los problemas que en esa frontera existen, y en todo caso lo que tiene que hacer Bullrich es cambiar el sistema operativo de las fuerzas federales, y probablemente haya que cambiar otras cosas para contener un problema que existe en la zona de la frontera de Salta con Bolivia, particularmente en Aguas Blancas y en Salvador Más, que es que el 80% de la población que vive en ese lugar vive del contrabando. Y vive del contrabando. Claro, no tienen otra fuente de trabajo, claro, no de trabajo. No se les puede pedir que no hagan eso porque no hay otra cosa para hacer. Exactamente, y por eso cuando ella presiona sobre esa frontera, termina gente muerta. El año pasado, cuando arrancó con este operativo Güemes, el plan Güemes, que arrancó en diciembre, terminó la gendarmería matando a un magallero, a un trabajador de la frontera. Sí, de 21 años, sí. Entonces, lo que va a pasar es que, yo creo que lo que va a pasar es que las autoridades militares van a resistir a hacer lo que le están pidiendo hacer, porque eso es un poco lo que Santoro transmite en Clarín. Uh-huh. Y en caso de que esto ocurra, bueno, obviamente va a haber consecuencias para la población, y también va a ser un problema, y hay que decirlo esto, eso es un problema para las mismas Fuerzas Armadas, que van a terminar haciendo algo que para lo que no están preparadas, para lo que no están destinadas, y van a terminar chocando con las fuerzas federales. Claro, la Constitución, y además, sí, ahí está. Sabina, buenas noches, te saluda Jorge Elban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, quería hacerte una consulta sobre el background, digamos, ¿qué hay detrás de toda esta política de Bullrich en referencia a, digamos, agigantar problemas para estar en el centro de la escena, y su vinculación con las exigencias de Estados Unidos respecto a las Fuerzas Armadas y de seguridad en la Argentina? Sí, yo creo que hay una insistencia narrativa, ¿no? Electoral también, ¿no? De polarizar electoralmente, porque es insistir con esta idea de que el poder absoluto, ¿no? Del Estado, el poder en el sentido del uso de la fuerza, porque lo único que este gobierno está haciendo es invertir en fuerzas federales y armadas, ¿no? En capacidades de esas fuerzas, ¿no? El Estado existe como un Estado penal. Me parece que es una narrativa neoliberal que está de la mano de la agenda norteamericana, pero también de la derecha, de la ultraderecha en general, porque no es que Estados Unidos se esté poniendo plata para fortalecer esta línea, ¿no? Me parece que hay una forma de pensar el Estado acá que es central, creo yo, para la ultraderecha, ¿no? La derecha y la ultraderecha, que es el poder del Estado es el uso de la fuerza, no es brindar servicios públicos. Y al mismo tiempo hay que repetirlo, es absolutamente ineficiente, no tiene ningún resultado. Bullrich se la pasó poniendo dinero en la frontera norte, como se llama, ¿no? Que es
toda la línea de la frontera con Salta y con Paraguay, durante la gestión con Macri, nosotros heredamos una deuda de dólares por infraestructura y equipamiento que ella pagó a Israel, absolutamente inútil. Entonces es una agenda que probablemente esa narrativa le ayude a ella a luego poner dinero, porque también hay que mirar las compras irregulares que está haciendo Bullrich de equipamiento, fuera de todas las normativas de la administración pública. Es una narrativa que fortalece una idea de Estado que no le sirve a nadie, ¿no? Sino a ellos para ganar elecciones, porque hay gente que cree que eso es efectivamente seguridad, y también arrastra negocios. Es curioso porque la mayor demanda en esta sociedad en este momento es de seguridad, pero seguridad por los punguistas, seguridad por los que se roban los cobres de las veredas, por los asaltos a mano armada, porque bueno, la crisis económica trae más delito, efectivamente siempre pasó en todas las partes del mundo. Sí, y ahí, digamos, te das cuenta, Sandra, que poner Fuerzas Armadas en el norte argentino no cambia nada, absolutamente nada. Por supuesto que no, ese tipo de por delitos. supuesto que no. No, por supuesto que no, además tampoco se entiende cuál es el objetivo más allá, porque, digamos, Bullrich en todas sus etapas de ministra de Seguridad nunca protagonizó una operación donde realmente se encontrara un pez gordo. Son puros perejiles o decomisos de cosas chiquitas, pero nunca se destacó por algo. Bueno, es un logro en seguridad, nunca. No, pero lo que pasa es que hay el problema, y eso habla también de nosotros, yo vengo insistiendo con esto, es que ellos construyeron una narrativa que a ella le permite tener una aceptación pública electoral relativamente alta. Perdió las elecciones como presidente, también hay que recordarlo, ¿no? Porque bueno, hubo alguien que presentó un discurso más fuerte en ese sentido. Ahora, los resultados, si los medimos, son desastrosos, porque en la frontera no cambió nada la situación, todo se agravó porque, como bien decís, hay una razón estructural que es que la gente no tiene alternativas, entonces tiene que trabajar de una manera que, bueno, va en contra un poco de las leyes, aunque, bueno, tampoco es que están matando a nadie, no se están produciendo asesinatos en la frontera, la gente contrabandea. Y mientras tanto, en los lugares donde hay mayor cantidad de delitos, que también hay que decirlo, es la ciudad de Buenos Aires, porque es donde hay más circulación, y bueno, no hay ninguna decisión de las que toma Bullrich que tenga ningún efecto positivo en el sentido. Ahora, de todas maneras, su narrativa vende. Y eso es un problema también, porque nosotros necesitamos de alguna manera, en algún momento en Argentina, mostrar la ineficiencia de las políticas de la derecha para combatir el delito, como ellos dicen, entre comillas. Sí, bueno, pegó mucho el que las hace las paga, lo podríamos invertir, ¿no? Ya a esta altura, porque a esta altura el que las hizo las debería pagar, y me estoy refiriendo a todas las irregularidades inconstitucionales que estamos viviendo desde hace 510 días y una semana, ¿no? Sí, que de alguna Sabina, manera gracias. Todo esto tapa también, ¿no? Todo esto tapa. Claro, sí, totalmente. Decir, esta narrativa tapa, ¿no? Las irregularidades y ilegalidades del gobierno. Sí, bueno, Sabina, gracias por este ratito de conversación, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes, Sandra y Jorge, un abrazo. Bueno, un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Tanda y un poquito de música. Somos Radio AM 530.